Ahora sí. ¿Cuál es? ¿Gracias? Sí. Acá sí. Acá. Hola, hola. No hay. ¿En la casa se ve el PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. Hola, profe, sí se ve. Hola. Sí, profe. ¿Se ve, chico, el PowerPoint? En... Sí, profe, sí se ve. Sí, Ok. se ve. Gracias. Bueno. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ernesto Paiva, el profe Cristian Fuchs, la profe Elena Astronave, está escondidita ahí, parece un estudiante, pero ya es profe. Sí. Así que bueno, vamos a alargar. Esto parece joda, no sería para ya este cuarto año, sería para cuando empiecen, pero por las dudas, para que recuerden cómo se aprende, sobre todo esta materia. ¿Sí? Sean estudiantes, estudien un día antes, no, varios días antes. Esta materia, siempre hago la misma recomendación, nunca me dan bola, pero al final del cursado se dan cuenta la diferencia. Primero que es una materia muy compleja, creo que la más compleja que van a ver en la carrera. ¿Por qué? Porque tiene dos partes y dos partes que son completamente diferentes. Una primera parte que es contabilidad avanzada, o sea, la más difícil de las contabilidades. Tengan en cuenta que ustedes tuvieron introducción, conta 1, conta 2, conta 3, 4 materias para lo fácil. Y van a tener medio semestre para lo difícil. ¿Sí? Entonces, entiendan que es muy compleja esta materia, que si la dejamos para estudiar, como hacemos siempre, vamos por parcial, y cuando viene el parcial a la última semana queremos ver todo, no se llega. Imposible. Y lo otro, la segunda parte, son contabilidades especiales. Cooperativa, agropecuaria, entidades financieras, balance social, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, nosotros que somos profesionales de eso, toda una vida estamos estudiando eso, ustedes lo van a aprender en una semana. ¿Sí? Entonces, por cada semana tienen algo nuevo, completamente diferente a lo anterior. Obviamente que lo que les damos, vamos a la esencia, no vamos a lo que sería la materia como debe ser. Es decir, si ustedes creen que por una semana van a ver eso y salen a la calle y lo pueden hacer, no. Pero por lo menos van a saber dónde tienen que ir a estudiar, cómo tienen que investigar y los principios básicos que rigen esas cosas. ¿Sí? Y hasta ahí evaluamos. O sea, evaluamos lo que damos. El tema es que, además de que eso es difícil, se van a enfrentar a eso. El leer jeroglífico la primera vez. Es un vocabulario completamente diferente. ¿Sí? Entonces tiene un vocabulario muy específico y necesitamos que ese vocabulario sea incorporado. No es lo mismo una palabra que otra. Pero es parecido. No, en contabilidad no es parecido. ¿Sí? Entonces, cuando ponemos ciertas definiciones y van a ver que hacemos hincapié
en ciertos términos durante todo el teórico, durante el práctico, y decimos, ojo con este término, ojo con este término, cuando vamos al parcial no lo vemos igual y no es ni parecido, ¿sí? Y lo otro, que además de ese vocabulario que esperamos que lo manejen, también esperamos que contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad 3, sociedades, etcétera, ya lo sepa. ¿Sí? Estamos avanzados. O sea, no podemos esperar que asientos, por más que no se los demos, si ya lo han visto en otra materia, no vamos a estar repitiendo esos asientos. Cuando lleguen al parcial, si hay un tipo de esos asientos, ya lo aprendieron. ¿Sí? Y por otro lado, por último, si no están, a algunos les falta esta materia, a otros ya les falta mucho menos, pero están a punto de recibirse. Por lo tanto, lo que pretendemos es que sean profesionales. ¿Sí? Es decir, la relación somos de colega a colega, o de colega a casi colega. ¿Sí? Entonces, la boludez, el colectivo se me frenó, me olvidé la cartuchera, me olvidé el coso. Profe, ¿puedo entrar? No sé la contraseña, muchacho. Jardín de infante. No es de ustedes. En la clase podemos ser repiola. El día del examen somos perro bulldog. Tenemos dos personalidades. Lo que somos en los parciales no podemos ser de otra forma porque hay 950 inscriptos de la cátedra con más chicos y entran así, de a montón, en un rebaño entrando a rendir y salir. Y toda cosa que se nos atrase nos mata. ¿Sí? Entonces, en ese momento no tenemos otra alternativa de que ser estricto. Las normas se las decimos de antemano, nadie no sabe lo que le va a pasar, y cuando llega, no pongan carita de gatito Shrek, no. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces sí, entremos a esta parte, a consolidación de estados contables. Primero, no hace falta decirlo, pero las filminas no son material de estudio. Las normas técnicas es el material de estudio. ¿Sí? Las filminas acompañan. Ustedes tienen que tener la RT en la mano siempre. ¿Sí? ¿Cuál versión sirve? La RT con la versión 59, para todo lo que vamos a ver ahora, sirve. Cuando veamos cooperativa, es la única que tiene que tener la RT 62, que modifica la RT 54. Pero siempre vamos a estar con la RT 54, lo último. ¿Sí? Si tienen la RT 54 con la modificación 62, obtienen absolutamente todo. Si no la tienen, sí la pusimos en la plataforma, pero por la duda, que alguno no lo puede bajar por la plataforma, en la página de FAPSE están todas las RT, están todos los modelos, están todo lo que necesitan saber. ¿Sí? E inclusive hay muchísimos también videos de capacitación, porque se ha dado mucha capacitación sobre las RT, entonces pueden encontrar muchas cosas ahí, no solo de lo que vemos acá en esta materia, sino también de lo que han visto otros años y que ya quedó obsoleto, porque lo que vieron en primer año ya no está más. ¿Sí? Seguimos. Voy para el otro lado yo siempre. Cuando hablamos de consolidación, tenemos una cuestión legal, que es la ley de sociedades nuestra, por ahora, porque ya se está trabajando que se va a modificar, y en esa ley de sociedades, dice en el artículo 62 que las sociedades controlantes deberán presentar como información complementaria estados contables consolidados. Hasta acá la ley no hace nada que en la profesión no se viniera haciendo y que no esté en la RT. Ahora, acá hay un punto importante, que a nivel mundial, todas las normas internacionales, los estados contables consolidados son los estados contables principales, es decir, el que va primero. Y como secundario son los estados contables particulares. La única norma técnica que lo tiene al revés, es decir, que los estados contables consolidados son secundarios, es la Argentina. ¿Por qué?
Porque la ley de sociedades es más fuerte que las resoluciones técnicas. Entonces la resolución técnica se tiene que acomodar a la ley. Si la ley esta se modificara, automáticamente sacaría una modificación la FAPSE y diría, pasan a ser principales y dejan de ser secundarios, ¿sí? Pero acá fíjense cómo la ley prima sobre las normas técnicas. Después, la importancia. A ver, supónganse que ustedes son dueños de una empresa, ¿sí? Y deciden comprar otra empresa, ¿sí? Son dueños de 2 empresas, ¿está? Pero la que compró la otra empresa es la primera empresa de ustedes, ¿sí? Ustedes tienen una empresa A y esa empresa A compró otra empresa B, ¿sí? Y las 2 están así vacías, no tienen nada. Lo único que tiene la empresa A, una caja de 100. Cuando la constituyeron tenía caja de 100, patrimonio neto de 100. Y con esos 100 compraron una empresa B que salió 100. ¿Sí? ¿Estamos? Hasta ahí. ¿Cuánto tienen? Tienen una empresa A que sale 100 y una empresa B que sale 100. ¿Cuánto tienen? ¿200? ¿Seguro? Si vos lo ves separado, tenés 200. ¿Pero es verdad que tenés 200? Sí. 100. Claro. ¿Y si es patrimonialmente? 100. Porque una también es tuya. Si vos te vendés a vos, ¿sí? Suponete que te vendiste a vos, ¿sí? Y después esa vendió al otro. Vos te vendiste de la A a la B a 10 pesos y la B vendió afuera a 10 pesos. ¿Cuánto ganaste? ¿Ganaron 20? ¿Para las empresas separadas? Sí. Pero si yo lo veo desde el dueño, no. Ahí está la importancia de la consolidación de estados contables. Porque si no podríamos mentir. ¿Sí? Porque un grupo societario se podría vender entre ellos, inflamos, le decimos al banco que vendemos un montón, en realidad me vendí a mí mismo, pido un crédito y después me fundo. ¿Sí? Es un ejemplo tonto, pero como para entender por qué es tan importante los estados contables consolidados. Entonces, ya nos fijamos en la empresa. Hasta ahora ustedes hicieron contabilidad de la empresa. Ahora van a hacer contabilidad de un grupo de empresas. ¿Sí? Los veo tomar mate y me da una envidia. Por culpa de esto. Entonces, la importancia de los estados contables consolidados, se me fue, es para evaluar la situación financiera y el desempeño de un grupo empresarial. ¿Sí? ¿Está? Entonces, el primer salto mental que ustedes tienen que hacer es, me voy de una sola empresa. Ahora veo un grupo de empresas. Bien. Entonces, ¿dónde lo vamos a ver esto? En la NUA. ¿Sí? Título 2, normas particulares. Capítulo 7, procedimientos contables de aplicación particular. Porque ya son cuestiones particulares, no son cuestiones generales que están en el título 1. Y lo van a ver en la NUA desde los ítem, acápite, no sé cómo, párrafo, 764 a 806. ¿Sí? Ahí está, ahí tienen un mapita de la NUA. Con que se sepan eso es suficiente. Con que comprendan eso, no con que sepan eso. Con que comprendan eso es suficiente. Fíjense que no son tantos, ¿sí? Son muchos parrafitos chiquitos, pero cada uno tiene vocabulario específico, significa algo específico y algo nuevo que van a ver por primera vez. Entonces, fíjense, la NUA nos habla de cuál es el objetivo de esta parte en particular de la NUA y nos dice que una entidad presentará estados contables consolidados cuando controle a uno o más entidades.
Y acá, fíjense, me quiero detener en una palabrita como para que empezamos a ver que no todo es igual. Si yo le digo, ¿quién presenta estados contables? Todas las sociedades, todas las empresas. ¿Qué más? O sea, decir sociedad o decir empresa es lo mismo, es un equivalente. Todo. Pero en tu cabeza había algo, sociedades. ¿Cómo? Organizaciones. Entidades. ¿Y qué significa entidades? Bien, fíjense que no dice una sociedad, una organización, dice una entidad. ¿Sí? Y una entidad puede no ser una persona jurídica. ¿Sí? Hasta acá, vamos hasta acá, pero digo, fíjense que en la definición, yo puedo ver rápidamente la definición, dice, una entidad presentará estado contable cuando controle. ¿Qué me queda? Control. ¿Y qué me queda en la cabeza? Una sociedad controla a otra sociedad, o una organización controla a otra organización. No, no dice eso. Dice una entidad controla a otra entidad. ¿Sí? Entonces, el objetivo de esta sección dice, prescribir normas sobre la presentación de estados contables, la evaluación de control, descripción, concepto y contenido mínimo de esos estados contables y el procedimiento de consolidación. ¿Sí? Sí. Ahí está. Me encantó. Ya te lo voy a responder en la próxima filmina. ¿Sí? Primero, antes de ver esto, hay dos enfoques cómo hacer estados contables consolidados. Hasta hace 2 añitos, 1 añito y medio, usábamos otro enfoque, el de la RT21. Y el enfoque de la RT21 usaba el enfoque del propietario. Entonces, preparábamos los estados contables desde el punto de vista del que controlaba. ¿Sí? En cambio, ahora, el enfoque que toma la NUA, que es el enfoque que tienen las normas internacionales, es el enfoque de la entidad. ¿Qué cambia entre uno y otro? Cuando hablamos del enfoque del propietario, el patrimonio neto que vamos a reflejar es el patrimonio neto del propietario. Entonces, ¿qué pasaba con la parte que no era del propietario? Iba a aparecer una línea nueva entre el pasivo y el patrimonio neto, que era la participación minoritaria. No está más eso. ¿Qué hace ahora? Ahora en el patrimonio neto van a estar las dos. La del propietario y la participación minoritaria. ¿Pero qué nos exige la norma? Que lo discriminemos. Si bien siempre hacemos relación a que va a haber un estado de evolución del patrimonio neto, pero en el estado contable consolidado, en la parte de patrimonio neto, vamos a poner según el estado, pero vamos a poner ahí 2 líneas en vez de según estado. Vamos a poner la línea de la parte controlante y de la parte controlada. Entonces, este es un cambio que hay con respecto a la RT21. Y el enfoque, vuelvo a decir, enfoque de la entidad. Ahora vamos a tratar de que sea un juego esta clase. No se van a divertir, porque un juego no es necesariamente divertido. Pero vamos a ir por partes. La primera parte, vamos a tratar de aprender los aspectos fundamentales. ¿Sí? Entonces, necesitamos primero saber identificar en un grupo a la controlante y a las controladas. El líder y las filiales. Entonces, vamos a hacer un grupo que todo el mundo conoce. Lo conocen ¿no? ¿Qué significa Arcor? Arroyito Córdoba. ¿Sí?
Bien, entonces, ¿cómo está compuesto ese grupo? ¿Tienen idea? Oh, ya se me pasó. Bueno, listo, ya está. La Serenísima ya la tenía. Esta filmina es trucha porque dice 47%. En realidad tenía el 47%, pero tenía la opción a compra. Y hizo uso de la opción a compra. Y se mataron peleando, ¿viste? Porque después, ¿cuánto valía esa opción? Y qué sé yo, tuvieron en un juicio complicado. Pero ya está. Ya es de Arcor. ¿Sí? Ahora, fíjense, Arcor tiene golosina, tiene galletita, tiene toda la parte de la... Tiene cartón y tiene packaging. Entonces, ¿qué tiene? ¿Una integración de qué tipo? Vertical. ¿Sí? Tiene una integración vertical para todas sus operaciones. Vieron que se quemó el otro día en Arroyito, se incendió una parte. Bien. Y acá viene, empezamos. Entonces ahora empezamos, ¿qué es una entidad? Acá está la definición en la NUA. Y fíjense que entidad es, no la define, pero dice, es la que tiene la obligación de u opta por presentar estados contables. Entonces, por ejemplo, un fideicomiso tiene estados contables, pero no es personalidad jurídica. Una unión transitoria, hay un contrato, hay relaciones entre las partes, pero no tiene personalidad jurídica. ¿Sí? Entonces, una entidad para la NUA ahora es un concepto mucho más amplio que una persona jurídica. ¿Sí? Sale de la persona jurídica para hacer algo más. ¿Sí? La que presenta estados contables. ¿Sí? No importa si tiene personería jurídica o no. ¿Mm? Entonces, no es relevante su personería, es relevante que presente estados contables y después tengo que empezar a ver qué relación tengo con eso. La otra definición ahí es participada. Y esta es una definición que antes tampoco estaba, ahora sí está. Dice, cualquier otra entidad, fuera de la que nosotros estamos analizando, con o sin personería jurídica, con la cual mantiene un vínculo. ¿Qué tipo de vínculo? Derecho de voto o de otro tipo. Como consecuencia del cual la entidad debe evaluar si tiene control sobre ella. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es si tengo empresas participadas, es decir, que tengo un vínculo. Cuando tengo algún tipo de empresa participada, no me dice que tengo control, tengo que analizar si tengo control. ¿Mm? Entonces, vínculo y evaluamos si tiene control. Si avanzamos en eso, vamos a definir qué es control. Y control nos dice, una entidad tiene control sobre la participada cuando detente el poder para dirigir las actividades relevantes de la segunda y utiliza su poder sobre la participada como principal y no como mandataria de otra parte. ¿Habla del capital que tiene? ¿Sí? Entonces, también muchas veces nosotros automáticamente, ¿qué asociamos? Si tengo más o menos del 50% del capital y los votos. Si tengo eso, se presupone control, pero no necesariamente. Entonces, puedo tener menos y puedo tener control. Lo que me determina el control es el poder para dirigir las actividades relevantes. Entonces ahí aparecen otras dos palabras, poder y actividades relevantes. ¿Mm? Y además, si tengo el poder, tengo que utilizar ese poder como que yo determino el poder y no como que me mande otro a. Porque si otro me dice que yo tengo que utilizar ese poder, en realidad el que tiene el poder, ¿quién es? El que me manda. ¿Mm? Las esposas. Uno cree que tiene el poder, pero no. Ni el control tampoco.
Entonces, las actividades relevantes dice, actividades de la participada, de la que yo tengo vínculo, ¿sí?, que afectan de manera significativa mis rendimientos, es decir, mis resultados. Yo tengo vínculo con una participada y lo que pasa en ella me afecta mis resultados. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué puede afectar? Venta y compra de bienes. O sea, ¿cómo es esto? Yo compré una empresa, ¿sí? En el ejemplo que empezamos. Esa empresa empezó a vender. Si a esa empresa le va bien y yo soy el dueño del 100%, todo lo que ganó esa empresa, ¿a dónde me va a impactar? En el resultado de mi evaluación de esa empresa. ¿Sí? Entonces, todas las ventas que haga, si me impactan en mi resultado, entonces van afectando en forma significativa mis rendimientos, por la gestión de activos financieros, por la disposición de activos, por desarrollo, etcétera, etcétera. Todas actividades económicas. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense eso. Tenemos, esta empresa tiene el 80% de esa otra y tiene el 15% de esa. ¿Cuáles son participadas? Ambas son participadas. Pero la primera tiene control y la segunda solo participación. ¿Sí? ¿Por qué son participadas? Porque tengo vínculo. El voto ya es un vínculo. Ahora, con estos votos, es muy poco probable que pueda mandarla. En cambio, con el 80% de los votos, sí. ¿Mm? Bien. Ya no tenés dos entidades. Claro. A ver, ¿vos podés ser dueño de Telecom? ¿De YPF? ¿Pueden ser dueños de Telecom o de YPF? Van y compran una acción, ¿sí? Y son dueños. ¿Va a poder saber algo de YPF o de Telecom? ¿Va a poder tomar alguna decisión? No. ¿Sí? Si vos sos una empresa y comprás una cosa, pero ahí no tenés, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Bien, ok. Entonces ahora sí, vamos a dos definiciones más. Controlada y entidad controladora. Y acá los contadores somos capísimos para definir. Si hay algo que nos destaca es la calidad para redactar. Entidad controlada, directa o indirectamente por una entidad controladora. Controladora, entidad emisora de estado contable que controla otras entidades. Menos mal que me lo avisó, porque si no, no hay forma que me dé cuenta. ¿Sí? Pero bueno, para ustedes es más fácil. Dos definiciones menos para estudiar. ¿Sí? Bien. Entonces, si tenemos el mismo ejemplo, esa es una entidad controlada o subsidiaria y la otra no. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. La voz de la conciencia. Digo así, pues no lo puedo ver. Dime. ¿la controlada emite estados contables? Sí, claro. Todas las entidades emiten estados contables. ¿Sí? Para considerar la entidad, emite estados contables. ¿Sí? Ya vamos a ver que la controladora, además de sus estados contables particulares, tiene que emitir el consolidado. ¿Y es principal o secundario? ¿Principal o secundario? ¿Secundario? Secundario. Miércoles, ya están dormidos, recién empezamos. Grupo económico,
conjunto de entidades constituido por la entidad controladora y todas sus controladas o subsidiarias. ¿Sí? Ahí tienen otro ejemplo. Grupo Clarín. Miren todas las empresas que pertenecen al Grupo Clarín. Directa o indirectamente. Fíjense. Cablevisión, depende del Grupo Clarín. Pero Multicanal, Fibertel, Fintech pertenecen a Cablevisión. Es decir, que el Grupo Clarín también es dueño de esto de forma indirecta. ¿Sí? ¿Estamos? Está lindo hacer el consolidado de ese, ¿no? Sí. Con ese se paran por el año completo, pero van a tener que ser un buen equipo. Sí. Ahora, bueno, ya lo puse. Fíjense quién controla el mundo. Al mundo, ¿eh? 10 empresas que participan en más de 40.000. ¿Cuál es la más importante? BlackRock. ¿Conocen a BlackRock? BlackRock es dueño de todo eso. ¿Sí? ¿Conocen alguna de ahí? Sí. Él tiene el poder de definir los directores. A ver, fíjate cómo funciona. A ver, alguna de ahí conocida. Pfizer, Apple. ¿Sí? Entonces, la manejaba. ¿Hasta cuándo la manejó Steve Jobs Apple? Hasta que salió a la bolsa. Cuando sacó más del 51% del capital, Steve Jobs lo sacó. ¿Se acuerdan que lo sacaron de su propia empresa? ¿Eh? Claro, lo sacaron de su propia empresa. No era apto para dirigir la empresa que él creó. Después lo tuvieron que volver, pero bueno, no importa. Son detalles, pero fíjense estos monstruos cómo actúan. ¿Mm? Bien, por eso es importante consolidación de estado contable. Entonces, fíjense, tenemos entidad. De la entidad nos vamos a la participada. ¿Sí? ¿Qué era participada? Que tenía vínculo. ¿Sí? Si de ese vínculo tengo control, ahí aparece otra cosa, que es una entidad controladora y una entidad controlada o subsidiaria. Bien. ¿Qué es control? Y acá, poder sobre la participada, expuesta o tiene derecho a rendimientos variables y capacidad de utilizar su poder para incidir sobre sus propios rendimientos. Y ahora la RT sí empieza a explayarse, porque cada uno de estos puntitos tiene varios ítems que va explicando cada una de esas cosas. Entonces, si nos vamos al primero, el poder. Una entidad tiene poder sobre una participada cuando posee derechos, no está diciendo voto, no está diciendo capital, ¿sí? Tiene derechos que le otorgan la capacidad actual de dirigir las actividades relevantes de la segunda. Es decir, las actividades que afectan de forma significativa los rendimientos de la participada. Bien. Entonces, ¿cómo identificamos el poder? Factores a considerar, no es decir que si cumple uno ya está. Tenemos que considerarlos todos y evaluarlos en su conjunto. Que haya actividades relevantes de la participada, que haya decisiones sobre las actividades, que pueda dirigir actividades relevantes y múltiples partes con poder sobre una participada. Entonces ahí nos va a aparecer algo que es derecho de voto y control. Cuando tenemos la mayoría de derecho de voto, se presume control. Presume control. No es obligatorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede haber que tengamos derechos contractuales que me lo impiden,
o puede que sea un fideicomiso que eso va a parar a otro lado y tampoco voy a tener el poder. ¿Sí? Entonces, tener la mayor cantidad de votos no me da per se el control si me lo presume. ¿Y qué puede pasar? Que no tenga la mayoría, ¿sí? Pero tengo control con minoría de derecho de voto. Supónganse, todos ustedes acá tienen una acción de YPF. YPF tiene 1000 acciones. Entonces, ¿ustedes qué van a tener? Un 20%. ¿Sí? No tiene más que eso. Y después, hay otros que tienen así poquito, y hay uno que tiene el 25%, pero ustedes si lo llamo a la asamblea, ¿van ahí? No. A lo mejor con 25 me presento solo a la asamblea y que tengo poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el resto de las acciones está tan desperdigada que no ejercen eso. Eso es donde pasa mucho. En los países donde las bolsas son muy fuertes. Por ejemplo, en Estados Unidos, mucha gente invierte en la bolsa para su jubilación. De hecho, es su jubilación. ¿Creen que alguno va a ir a alguna asamblea de eso? No. ¿Mm? Bien. Entonces, derecho de votos potenciales también hay que ver. ¿Sí? Si tengo votos potenciables, como tenía instrumentos convertibles. Y evaluación de la capacidad práctica para ejercer esos votos potenciales. Entonces, lo que yo tengo que ver efectivamente es si realmente puedo incidir, puedo elegir el directorio, puedo decirle cuál es la estrategia, hacia dónde tiene que ir, a quién le tengo que vender. ¿Sí? Si lo puedo hacer, tengo control. Si no lo puedo hacer, no tengo control. Lo puedo hacer porque yo lo tengo o lo puedo hacer porque tengo a otra que tiene a otra y lo hace directamente, como vimos recién. ¿Cómo que este partido? Hay que ver cómo se da. Es decir, si todos se presentan, no. Ahí hay igualdad, no hay control. ¿Sí? El control siempre es de uno. ¿Mm? Cuando hay control conjunto ya estamos en otra cosa. No estamos en esto. ¿Mm? Control individual. El que tiene la última palabra. Por ejemplo. Y si no hay distinción, ahí hay control conjunto. Y si hay control conjunto, ya no estamos dentro de esto. ¿Sí? No necesariamente. Pero ahí hay una cuestión de voto. Pero supongo que uno tiene 50% de voto, el otro tiene 50% de voto y ninguno tiene más poder que el otro. ¿Sí? Hay que ver la realidad económica. Prima la realidad económica. Después tenemos que esté expuesta a rendimientos variables. Esto ya, otra vez, cuando sus propios rendimientos tienen el potencial de variar como consecuencia de tal vínculo. ¿Sí? Lo que dijimos, vende la otra, me afecta. ¿Mm? Y tipos de rendimientos variables, que me pague dividendos, remuneraciones por servicios prestados, beneficios fiscales por pasar impuestos diferidos de uno a otro, acceso a liquidez futura, rendimientos no disponibles, ¿sí? Todos tipos de variaciones de rendimiento. ¿Mm? Y por último, la capacidad, y acá está, la capacidad de incidir sobre sus propios rendimientos. ¿Mm? Entonces, ahí, una participada, ¿sí? Es controlada si el principal, el mandante, está actuando como una mandataria de otra entidad. ¿Sí? Esto por defecto es, si me mandan a mí para que yo mande a otro, yo no tengo el control. Lo tiene el que manda. ¿Sí? ¿Ustedes son independientes? ¿Son mayores de edad?
Sí, ¿son independientes? ¿Mandan ustedes o manda el papá? Claro, ¿sí? Creen que tienen control de su vida, pero hay muchos que todavía dudo. Entonces, seguimos con el control. El control de participada es un tema fundamental entonces en los grupos. Es decir, cuando hablamos de grupo, estamos hablando de control, y el control de una entidad. ¿Sí? Después vamos a tener la participación de la no controladora, porque digamos, en la empresa, si yo no tengo el 100% de la otra empresa, tengo una parte y hay una parte que no es mía. Esa parte que no es mía es la participación de la entidad no controladora. ¿Mm? Y esa parte, lo que decíamos que antes la poníamos en una línea entre el activo y el pasivo, y ahora va en el mismo patrimonio neto discriminado. Participación controladora, participación no controladora. ¿Sí? Entonces, vamos a incorporar conceptos. La información contable los estados contables consolidados es la información contable del grupo. ¿Quién la va a presentar? El controlante. Pero va a presentar sus estados más todo lo que tiene del grupo en un solo estado. ¿Mm? Entonces va a trabajar el grupo como una entidad económica. ¿Mm? La NUA. ¿Qué dice ahora? Antes hablamos de estados contables. Cuando hablamos de estados contables antes de la NUA, ¿cuáles eran los estados contables? Cuatro. Eso. Eran 4, ¿sí? ¿Y ahora? Más las notas. Ahora las notas son parte de los estados contables. Antes no, ahora sí. ¿Y eso podía traer alguna consecuencia? Por ejemplo, cuando trabajamos, cuando hacíamos. Sí, pero por ejemplo, los estados contables, ¿tienen que ser comparativos? ¿Las notas? Antes no, ahora sí. Antes no era obligatorio, lo hacíamos, pero no era obligatorio. No estaba explícito en la norma que sea obligatorio. Si el consejo no lo decía, no era obligatorio por norma. Ahora, como ponen las notas dentro del estado contable, es obligatorio. Fíjense cómo una cuestión, pero si lo hacíamos, sí lo hacíamos, pero antes estaba, ahora no estaba en esa definición. Entonces, el conjunto completo de estados contables va a ser lo mismo que los particulares, pero ahora son consolidados. Vamos a llamarlo. Estado de situación patrimonial consolidado. Estado de resultado consolidado. Estado de evolución de patrimonio neto consolidado. Estado de flujo de efectivo consolidado. Y nota los estados contables consolidados. Con la RT21, como el enfoque era del propietario, no teníamos el estado de evolución de patrimonio neto consolidado, porque el estado de evolución de patrimonio neto iba a coincidir con el propietario. Era lo mismo. Entonces no tenía sentido ponerlo. Ahora, como en el estado están los dos, ya no está esa línea de cosas, ahora sí aparece el estado de evolución de patrimonio neto consolidado. Son los cambios entre antes y ahora. ¿Por qué lo explico? Yo me acuerdo cuando estudiaba, apareció la ley de convertibilidad, se eliminó la inflación y nos enseñaban a ajustar por inflación. Y decían, ¿pero para qué nos enseñan a ajustar por inflación si ya no ajustamos más? Y el profe nos dijo, la Argentina tiene vueltas. Entonces, como me quedó eso, y después volvió y todavía seguimos ajustando por inflación, y cambiamos 3 veces de norma para ajustar por inflación, por lo menos desde que yo soy profesional, les cuento esto otro porque puede volver lo otro. ¿Sí? Si cambia el enfoque, tienen que saber que existe otro enfoque y que hay otra cosa. Profe, A me ver, quedé con una escucha duda. y después sí. Sí. Todos
Todos estos estados contables consolidados, o sea, el conjunto se presenta como nota complementaria de los estados contables de la controladora. No me es una queda nota claro. complementaria, son estados complementarios. O Estados sea, complementarios. vos tenés los balances particulares y tenés los Todo estados esto. contables consolidados. A Que continuación, conforman todo esto. Ah, bien. en la controlante. Sí. Sí, claro. Sí. Antes no se hacía. Ahora sí. Ya los vemos. Ya los vemos. Requerimiento de presentación. Primero, la controladora es la que presenta los estados contables consolidados. ¿Sí? Esto es lo que dijimos recién. Entonces, ¿quién consolida? Todos los integrantes del grupo económico. ¿Quién presenta? La controladora. ¿Sí? Se consolidan entre todos, pero solamente una tiene obligación de presentarlo. Entonces, la controladora va a tener sus estados contables separados y sus estados contables consolidados. Y va a presentar los dos juntos, nada más que el principal es el separado. Ahí, en el estado contable separado, ¿cómo mide en esos estados contables separados la inversión que tiene la otra? Mediante, ya lo vieron en la clase pasada, ¿mediante qué? No. No. Ahí dice, ¿qué es BPP? Valor patrimonial proporcional. ¿Qué es el valor patrimonial proporcional del BPP? Claro, exactamente. La parte de la propiedad que yo tengo sobre el patrimonio neto de la otra empresa. ¿Sí? Bien. Y en los estados contables consolidados va a desaparecer esa evaluación y se va a juntar con lo otro. ¿Mm? Bien. Entonces, una entidad controladora presentará el total del patrimonio neto desagregando su importe en la propietario de la controladora y las participaciones no controladas. Vieron que está escribiendo todo lo que venimos charlando. ¿Mm? Y el resultado del ejercicio también voy a tener que desagregar lo de que es la controladora de lo que son las controladas. Ahí tienen. Eso sería un estado de situación patrimonial separado. Estamos en la controlante, el separado, el mío, el individual. ¿Dónde voy a poner la inversión en la subsidiaria? Ahí. Yo pongo ahí, tengo que montar al revés. Ahí. ¿Sí? En este rubro. Fíjense cómo se llama el rubro. Y acuérdense, fíjense cómo se llama el rubro, porque si te lo pone mal. Participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos societarios. Para los que venían de antes veíamos negocio conjunto. Ahora los negocios conjuntos se dividen en dos, societario y no societario. Y los societarios van acá, los no societarios no van ahí. ¿Sí? Lo vamos a ver dentro de 2 clases. Entonces, ahí, ¿y a qué valor lo pongo ahí? A BPP. ¿Está? En los individuales, en los separados. En el consolidado, fíjense que ahí aparece el patrimonio neto dividido. ¿Sí? Entonces va a salir esa inversión, se va a juntar por la unión de los activos y los pasivos, ya vamos a ver cómo hacemos eso, y después vamos a poner lo que es de la controladora y de lo que no es de la controladora. ¿Sí? Este de acá me tiene que dar igual al anterior. Vamos para atrás. Ahí. Este patrimonio neto que está acá, esta liñita, ¿sí?
Esa liñita de ahí. El estado de situación patrimonial, el separado y el consolidado. Y ahí está el estado de evolución del patrimonio neto separado, el estado de evolución del patrimonio neto consolidado. ¿Sí? Fíjense la diferencia. En el separado tengo un total. En el consolidado Profe, tengo dos totales. Sí. disculpe, ¿podrá repetir? Porque sabes que todo se nos trabó en la clase. Se trabó el... ¡Ay! El... Sí, se trabó la clase cuando arrancó a explicar qué renglón tenía que estar igual, digamos, en los dos Bueno, estados. a ver. Ya lo vamos a ver práctico, pero lo que estuve mostrando son los modelos que están en el informe Sencilla, que está ahí. ¿Sí? Esos modelos, ustedes lo tienen que bajar y ver. ¿Les vamos a tomar esos modelos completos? No, porque los matamos y directamente los fundimos. No. De hecho, nos vamos a concentrar, y por una razón de tiempo, nos vamos a concentrar en el estado de situación patrimonial. Entonces, vamos a ver en todo lo que son las clases teóricas y las clases prácticas, el estado de situación patrimonial. Pero ustedes tienen que saber que están los otros tres. ¿Sí? Y está la esencia, es que estamos separando lo que es la controlante de la controladora. Una vez que entendimos que estamos separando eso, cuando ustedes han visto uno y ven el otro, visualmente me doy cuenta dónde está la otra parte. ¿Sí? Es decir, la parte más difícil no está en armar el estado. La parte más difícil está en armar la consolidación. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en la consolidación. Y muchas veces en los exámenes le vamos a estar pidiendo el papel de trabajo de la consolidación. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si saben consolidar, ¿sí? No solamente hacer el estado. ¿Cuándo no se consolida? Una entidad controladora. Primero tenemos que estar, ya somos controlantes, ¿sí? Cuando la controladora es controlada y no hace oferta pública y su última controladora elabora estados contables consolidados. No dice IO, ¿eh? Y ¿cuándo tampoco vamos a controlar? Cuando yo tenga intención de venta de esa empresa que adquirí. Es decir, que la tomé más como una inversión que como una empresa para que controle. ¿Sí? Pero fíjense que no me dice para siempre. O sea, la tengo que querer vender dentro del próximo ejercicio. Sí. Es controlada. Sí. Claro. Claro, mira, suponete que sí, tenemos. Vamos a hacer los clásicos. Sí. Suponete que vos estás acá y vos controlás a C. ¿Sí? Hasta ahí tengo control, hasta ahí tendría que presentar, B tendría que presentar estados contables consolidados. Ahora me dice, la controladora es controlada, entonces aparece A. A controla B. Primer punto. Pero B no hace oferta pública, porque si B hace oferta pública y A no hace oferta pública, porque si no engañaríamos a los terceros, B va a tener que presentar. Y, claro, y además, su última, A, está obligada a presentar estados contables consolidados. Porque si A no está obligada a presentar estado contable consolidado, B sí está obligada a presentar estado consolidado, por más que sea controlada.
No, no, no. A va a presentar el individual y el consolidado que abarca al grupo económico. Claro, el estado contable consolidado es del grupo. ¿Mm? Bien. Cuando cotiza en bolsa. ¿Sí? Si estamos en este primer caso, lo vamos a contabilizar en participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos societarios. Es decir, que lo vamos a evaluar a BPP, lo que no tenemos obligación de controlar. Ahí voy. Y si no estamos en eso que lo vamos a vender, lo vamos a presentar en el rubro inversiones financieras. Es con las obligaciones de la bolsa. Acordate que hay regímenes especiales. Financiera, bolsa, aseguradora. Sí, ellos tienen trimestrales. Pero se presentan. Bien. Entonces, analicemos estructura. Por el premio del ojo de águila. A ver si tienen ojo de águila. A posee el 17% del capital, ¿sí?, de una empresa cuyas acciones tienen 5 votos. Y B posee 83% del capital de la misma empresa, pero acciones de 1 voto. ¿Quién es la controlante? ¿Eh? ¿Cuántos votos tiene A? No. Claro. ¿Por qué A tiene 85? Claro, cada acción son votos. 17 por 5, 85. El otro tiene 83 de 1. Por lo tanto, ¿quién tiene control? A. A tiene más del 50% de los votos. ¿Sí? Alguna águila me quedó tuerta, pero no importa. A tiene el 60% de B, B el 60% de C. A, ¿debe consolidar con C? Y sí. Y sí. ¿Sí? Porque es más del 50 directa o indirectamente. A consolida con C. Sí. ¿Cómo? A con C, ¿qué porcentaje tiene A de C? Se va a consolidar con todo, pero la parte de C, ¿con qué porcentaje es el patrimonio neto de la controladora? ¿Cuánto? Muy bien. 36 indirecto. Del 60%. Pero fíjense que teniendo el 36 tiene el control. ¿Por qué? Porque el 60 de B le da el control. ¿Sí? ¿Eh? I see the people. Chiste viejo, no sé, ni deben saber qué película es. ¿Vieron cómo era que se llamaba? Sexto Sentido. ¿La vieron alguna vez? Está buena. Véanla. Ahí. A, ¿consolida con C? Sí. Bien. C controla B y esta controla a los otros. A 40% directo, 18% indirecto, 58% total. Muy bien. Ahí está el ojito de águila. Por lo menos la primera parte ya está. Ya la vamos adquiriendo. ¿Sí? ¿Están así? ¿Sí? Ahora se va a poner peor. Bien, entonces ahora vamos a empezar a sumar los reinos individuales. Bien,
Entonces, pautas mínimas, ¿sí? Primero que estamos trabajando en el mismo periodo, la otra empresa no puede cerrar a lo mejor en la misma fecha, por lo tanto, si cierran la misma fecha está todo bien, si no cierran la misma fecha, hasta 3 meses antes de la controlante, si no vamos a tener que hacer un balance especial y si es hasta 3 meses vamos a ver todas las operaciones que sean relevantes en ese periodo de 3 meses para poderlas tener en cuenta. Lo digo rápido esto para que lo lean. ¿Sí? Después, la controladora incluirá los ingresos y los gastos de una entidad controlada, ¿sí? En los estados contables consolidados desde la fecha de adquisición. Y ustedes ya vieron adquisición y qué implica la adquisición, que cambió a lo que era antes. Antes decíamos hasta la primera compra, ahora no, es a la fecha donde realmente tenemos el control. O sea que pueden estar en la primera vez que tomo la adquisición valuado a precio de costo y paso a BPP, pero no lo tengo que hacer anticipadamente, antes sí. Ya lo vieron en el práctico pasado, ¿no? Ah, el práctico viene el viernes, perdón. Cese de control. Cuando la controladora en su estado contable diera de baja de sus cuentas los activos y pasivos, reconocerá el valor razonable si lo hubiera de la contraprestación recibida, la distribución de acciones si corresponde y la inversión conservada. ¿Sí? Y empieza a reclasificar las cuentas porque pasó, ya no la tiene más. Requerimientos generales. Y acá sí. Este es el procedimiento. ¿Sí? Y dice, al preparar los estados contables consolidados, una entidad combinará, ¿sí? Sumará, los estados contables de la entidad controladora y sus controladas, línea por línea. ¿Sí? Estamos sumando todo. Pero, eliminará el importe en los libros de la inversión, ¿sí? Lo que estaba en ese rubro, participación en controladas, subsidiarias y negocios conjuntos, o sea, eliminará ese importe con la porción del patrimonio neto perteneciente a la actividad controladora en cada una de las controladas. Es decir, el patrimonio neto que tiene la controladora en los estados contables individuales de las otras, lo voy a eliminar contra la inversión. Porque si no lo elimino, ¿qué estoy haciendo? Duplicando. Es lo que habríamos al principio. Estoy poniendo que tengo 200 cuando tengo 100. ¿Sí? Y además, si hay operaciones entre intragrupos, las tenemos que eliminar. ¿Sí? Todo, venta, compra, alquiler, eliminar. Y medirá las participaciones no controladoras, ¿sí? En el patrimonio neto, medimos la otra parte, y presentará las participaciones no controladoras. ¿Sí? Entonces, además de eso, dice, una entidad determinará las proporciones del resultado y de los cambios en el patrimonio neto distribuido a los propietarios de la entidad controladora y las participaciones no controladoras sobre la base de las participaciones existentes, es decir, lo hacemos en el estado de resultado, lo hacemos en el estado de evolución de patrimonio neto, lo hacemos en el estado de flujo de efectivo, lo hacemos en las notas, y no reflejará el posible ejercicio o conversión de las opciones o instrumentos convertibles. Vamos a los ejemplos, porque esto se entiende con ejemplo. ¿Sí? Vamos a la primera parte. Entonces, vamos a lo más fácil. A tiene el 100% de B. Y estos tienen derecho de voto que tienen la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. Es decir, que tengo control. ¿Sí? Información adicional, las inversiones están valuadas a BPP, o sea que hicieron lo que tenían que hacer, y no hay operación entre los miembros del grupo, lo más fácil que les puede tocar. No va a ir al parcial esto. Pero para que aprendamos, vale. Entonces tenemos los estados contables separados, el de A y el de B. ¿Qué me dice que tengo que hacer? ¿Qué me decía? Combinar las líneas, ¿sí? Entonces, A posee el 100% del patrimonio de B. El patrimonio neto de B, ¿cuánto es? 500, ¿sí? Por lo tanto, ¿a cuánto tendría que estar valuado en el rubro participaciones? Mínimo 500. Entonces, chequeamos eso, suponiendo que es una sola inversión. Si son más de una inversión, no va a ser igual. ¿Y nos da? Sí.
Entonces, ¿está bien valuado el BPP? Sí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a los papeles de trabajo. ¿Qué me dice? Que yo voy a tener que sumar todas las líneas, pero ¿qué tenía que hacer? Eliminar la participación con respecto al patrimonio neto de la otra. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ese asiento, que es un asiento extracontable. Extracontable, o sea, no están en la contabilidad de las empresas, porque ahora estamos tocando todo un grupo. ¿Sí? Porque si yo sumara todos los asientos de todo el grupo, me va a quedar mal. Entonces, a todos los asientos de todo el grupo le voy a hacer estos asientos extracontables que me van a dar qué cambios tengo que hacer. Y fíjense, que el patrimonio neto de B, creo que estaba acá está, estaba compuesto por 200 de capital y por 300 de resultado del ejercicio. ¿Sí? Yo al sumarlo, y como ya lo consideré en el otro BPP, lo tengo que eliminar. Entonces, voy a eliminar ese capital de B y voy a eliminar ese resultado que me fue a mi resultado de la controlante con respecto a la participación en la subsidiaria. Al hacer ese asiento, lo que estamos haciendo es llevarlo arriba, fíjense, lo llevo al papel de trabajo y después sumo. Entonces, los activos, tenía 200 de caja y banco, más 500, 700. Cuenta por cobrar, 1000 más 100, 1100. Viene de cargo, 400 más 900, 1300. La participación, acá yo tenía el 100%. Me dice que yo tengo que eliminar esa participación porque ahora estoy consolidando. Entonces, ¿qué me tiene que quedar ahí? 0. ¿Sí? Entonces, ahí le detraje los 500 que están en este asiento. 0. Total del activo, 3100. Pasivo, sumo los pasivos, 100 más 1000, 1100. Y de ahí me queda el patrimonio neto. El patrimonio neto, antes que lo ponga, ¿a qué va a ser igual en este caso? Yo tengo el 100% de la otra. Al patrimonio neto de A, porque la otra es del 100%. Entonces, cuando lo ponga, si bien yo tengo que discriminar qué de la controladora y qué de la controlante, en este caso que dijimos, que era el 100% de quién? De la controlante. ¿Sí? Entonces, el patrimonio neto ahora es de 2000 y está compuesto así: 700 de capital y 300 del resultado del ejercicio, que es la suma de estos dos menos esto. ¿Sí? Me quedó igual el patrimonio de quién? De la controlante. ¿Por qué me quedó igual? Porque tengo el 100% de la controlada. Si no tuviera el 100%, la diferencia me va a aparecer acá. ¿Sí? Veamos ese ejemplo. En la otra línea. Me olvidé de sumar. Sí, hay que sumar, como en la línea. Entonces, fijémonos ahora, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo no controlada? Entonces, en lo mismo, pero ahora el 60%, en vez del 100, el 60%. Entonces, si tengo el 60%, el BPP, ¿a cuánto tendría que estar ahora? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Claro, ¿qué sería? El 60% de los 500. ¿Sí? 300. ¿Está el BPP a eso? ¿Está? Sí, bien. Entonces, hago el asiento, pero fíjense que ahora el asiento lo hago por ¿cuánto? Por 300, por lo que es la participación que yo tengo. ¿Sí? Y al hacerlo por 300, a mí, ¿se me va a eliminar de A? Sí, se me elimina. Pero ¿qué va a pasar? Ahora, cuando discrimino el patrimonio neto, hay 200 que no eran míos. De los 500, 300 son míos y 200 no.
Los 300 ya lo eliminé y los otros 200 quedaron acá. Duplicás. Duplicás lo que, o sea, informás que tenés el doble de lo que tenés. Porque vas sumando. Vos sumás esta empresa más la otra empresa. Pero si vos, tu empresa es el equivalente a la otra y estás sumando. Por eso hice ese ejemplo tan básico al principio. Tengo 100 pesos y con esos 100 pesos compro la otra. ¿Mm? Bien. Entonces, eso vamos armando la consolidación. Fíjense cómo es la composición del patrimonio neto, 1.800 en el grupo, la composición en el grupo, 1.800 es de la controladora y 200 es de la participación no controladora. ¿Sí? Eso lo traslado arriba y ahí me quedan igualados. Si la empresa evaluó bien a BPP, porque puede que a lo mejor todavía no hicieron ese asiento de trasladar los resultados, entonces no está evaluado bien a BPP, por lo tanto nos va a cambiar el estado contable principal. Obviamente que es una forma de enseñar, ¿no? En la práctica siempre están bien evaluados, ¿sí? Estoy haciendo la auditoría, primero hice la auditoría de los separados y después hago el consolidado, por lo tanto siempre está bien evaluada. Pero a nivel teórico, a nivel de enseñanza, entender esto del BPP, porque también es un tema de esta materia, podemos nosotros jugar y decirle, no está bien evaluado, o sea, todavía no puso los resultados. Entonces, cuando no pone los resultados, lo primero que ustedes van a tener que hacer es modificar el balance de A para que esté evaluada BPP. Profe, Es el porcentaje del patrimonio. Sí, pero ¿qué pasa? Porque vos al principio del ejercicio lo tenés todavía el valor anterior. El resultado del ejercicio es el que te va a cambiar el BPP. Y si yo todavía no registré ese resultado del ejercicio en la controlante, puedo no estar evaluado BPP. ¿Mm? Sí, en la casa había una pregunta. yo tengo una duda, profe. Sí. Qué suerte, una sola. Si los miembros del directorio Sí. tienen sociedades a su nombre, ¿cómo se haría en ese caso? ¿Cómo? Si los miembros del directorio y no la sociedad tienen alguna empresa a su nombre, pero la sociedad, digamos, ejerce ese control, ¿cómo se haría en ese caso? O sea, lo que vos estás viendo es quién es la entidad controladora. ¿Se entiende? Es decir, si esos miembros son parte de la entidad controladora y ellos pueden primero que la empresa, digamos, la empresa controladora tiene que tener vínculo con la otra, porque si son, a ver, si es normal que haya directorios que digamos, personas que están en varios directorios, pero no necesariamente hay vínculo entre esas empresas. O sea, una empresa tiene que haber invertido sobre otra. ¿Sí? Si hay vínculo y el directorio maneja las cosas a favor de la que sería la controlante, hay control. Si no, no. ¿Se entiende? Sí, o sea, independientemente de que la sociedad no sea la que puntualmente tiene las participaciones de las otras empresas, ¿no? Eventualmente sí, porque la empresa controlante puede poner al directorio para influir. Pero para hacer estados contables consolidados, acuérdense que lo primero que tenemos que tener es que haya un vínculo entre esta y esta. Si no tengo vínculo, ya no estamos bajo la figura de control. ¿Quedó claro, no? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, en esto, si está bien valuada BPP, el patrimonio neto que va a quedar de los propietarios de la controladora, siempre va a ser el patrimonio neto que estaba en los estados contables individuales. ¿Sí? Porque
porque le vamos a sumar a ese el patrimonio neto de la no controladora. A ver, van a tener 800.000 ejercicios para practicar. Este es el punto de partida. ¿Sí? Los invito, por favor, que el viernes o se conecten o vengan a clase, porque vamos a ir así, de más chiquito a más grande. Entonces, ahí calculamos qué es la participación de cada uno y lo trasladamos. Todos esos controles son los que hay que ir haciendo cuando hacemos los estados contables. ¿Por qué pedimos por ahí el papel de trabajo? Porque alguno dice, bueno, si era 1800, le pongo 1800, saco la diferencia, sé lo que controlada y ya está, ya lo hice bien al estado contable consolidado. Por eso le pedimos los papeles de trabajo. No hicieron bien el asiento extracontable, no pusieron bien las otras cosas, quiere decir que solamente usaron una regla de mnemotécnica. Por más que esté bien el resultado, la prueba está mal. Bien. Entonces, después lo otro que nos piden es que eliminemos las operaciones intragrupo. ¿Sí? El punto C. Y ahí, en las eliminaciones intragrupo, vamos, eliminará en su totalidad los saldos de activo y pasivo intragrupo, las transacciones intragrupo que den lugar a ingresos, gastos, otras variaciones patrimoniales y flujo de efectivo. Voy a leerlo más despacito. Eliminará en su totalidad, o sea, completa, por el monto completo, las operaciones, los saldos de activos y pasivos intragrupo, las transacciones intragrupo que dan lugar a ingresos y gastos u otras variaciones patrimoniales. Si A le vendió a B, ¿sí? La venta la elimino completa. Para A, ¿en qué cuenta va a estar? ¿Qué hizo? Venta, ¿sí? Y en B, esa venta, ¿cómo la registró B? Como un gasto, como un activo, como un gasto, de acuerdo si lo vendió hacia afuera o no. ¿Sí? Va a estar o en bienes de cambio o en gasto, en costo de mercadería vendida. Entonces, eliminar eso, ¿qué tengo que hacer? Venta a costo de venta para poder eliminarlo. Pero estoy hablando de dos empresas diferentes. ¿Sí? Entonces, vamos. Y después, en los saldos intragrupo, ¿sí? Vamos a tener que ver, suponiendo esa venta, A le vendió a B, ¿sí? Para uno fue venta, para el otro entró en bienes de cambio. Si esos bienes de cambio los vendió B, la operación salió afuera del grupo. ¿Sí? Esos bienes de cambio ya salieron afuera del grupo. Si no, quedaron adentro del grupo. Si quedan adentro del grupo, lo que ganó A por venderle a B es mentira. Supóngase que A compró 80 y le vendió a 100 a B, ganó 20. Sí, pero si yo lo tomo como el grupo, me vendí a mí mismo. Sigo teniendo, ¿qué? 80. Si lo vendo afuera, se produce esa ganancia de los 20. Si no lo vendo afuera, no. Entonces, ¿qué puede pasar? Que venda todo o que venda una parte. Si vendo una parte, tengo que calcular qué parte de esos resultados, de esos 20, quedó dentro del grupo. Y tengo que eliminar los resultados contenidos en saldos de activos. Todo esto es extracontable. El único que puede ser contable es si no está evaluado a BPP, porque tengo que ajustar a BPP. Lo demás, todo extracontable. Es lo que decíamos, no reconoció el resultado del ejercicio en curso la controladora. Ya lo vamos a ver. Entonces, fíjense. Matriz tiene una participación accionaria en subsidiaria del 70%. ¿Sí? Supongamos que esos 70% también son los votos. Tenemos 70%. La inversora le alquila una oficina a la emisora por un valor de 15.000. ¿Sí? Matriz le alquila una oficina subsidiaria por 15.000. En el grupo, o sea, para Matriz,
¿Hubo una ganancia? ¿Hubo un resultado? Para matriz, para los estados contables de matriz. Sí, el alquiler. ¿Y para la subsidiaria qué fue? Un gasto. ¿Sí? En los estados contables separados tengo un ingreso y tengo un gasto. En el grupo, ¿tengo algo? No. Entonces, ¿cómo hago ese asiento esta contable? Para la matriz, que estaba en otros ingresos, ese alquiler, voy a eliminar ese monto del rubro otros ingresos, y para la otra que estaba en gastos administrativos, voy a eliminar eso y hago el asiento. Otros ingresos a gastos administrativos. Fíjense que estoy cancelando los ingresos y cancelando los gastos. Ese asiento de ajuste que lo voy a traspasar al papel de trabajo. ¿Sí? Voy a ajustar en el papel de trabajo. Entonces, cuando sume, esto me va a restar. No, pasó, pero fuera del grupo no pasó. ¿Sí? Profe. Sí. ¿Esto es independiente de la participación que tenga matriz de subsidiaria? Siempre estamos hablando que tenemos control. Claro, me refiero, pero es lo mismo, digamos, que tenga el 51% a que tenga el 90%. Sí, claro. Okay. Cuando tengo control, inclusive puedo tener el 36%. Tengo control. Tengo control, tengo que eliminar las operaciones intragrupo. ¿Por qué monto? ¿Qué dice la RT? Las operaciones por la totalidad. ¿Sí? Los 15.000 entero. ¿Cuál es el error más común? Como tengo el 70% que elimino. El 70% no, dice la totalidad. ¿Sí? Bien. Gracias. Claro, cuando hay impuestos, sí, cuando vos podés tomar parte del impuesto a la ganancia, el impuesto diferido, sí, claro, también, todo. Ahora veamos que dice, matriz tiene el 70%, la inversora vendió bienes de cambio a la emisora por un valor de venta de 15.000, un costo de 12.660, y subsidiaria ha vendido a tercero el 100% de estos bienes. ¿Sí? Es decir, una venta de bienes de cambio de una a otra, pero cuando tenemos venta de bienes que son bienes de cambio de una a otra, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuánto salió afuera del grupo? Cuando decimos terceros en los enunciados, estamos diciendo afuera del grupo. Entonces, vamos a tener que eliminar lo que es venta para uno y lo que se transformó en costo de venta para el otro, porque salió todo. ¿Sí? Entonces, hacemos ese asiento. Venta, costo de venta. ¿Por cuánto? La totalidad. Ahora, fíjense que hasta ahí, ¿me importa el costo? No, porque salió todo afuera. Pero, supongamos ahora que vendió a crédito. Creí que venía la otra parte. Vendió a crédito. Si vendió a crédito, ¿tenemos que eliminar la venta? Sí, eliminamos la venta. Ya lo vimos. Pero ahora ahí aparecen otras dos cuentas. ¿Cuáles son? Crédito por venta en una y en la otra. ¿Cuál? Deudas comerciales. Proveedores, por ejemplo. ¿Sí? La otra cuenta. Entonces, vamos a tener que eliminar los créditos. Si lo ponemos, ¿sí? Deudas comerciales, crédito por venta. Mientras sea representativa la cuenta de lo que es el activo y lo que es pasivo de la otra, está bien. ¿Por cuánto? La totalidad. ¿Podríamos agregarle algo más acá? Sí, intereses. Si uno le cobró interés a la otra, también ¿qué tenemos que eliminar? Los intereses. Para una son intereses ganados y para la otra ¿qué son? Perdidos. ¿Sí? Y si pusiéramos el rubro, ¿qué pondríamos? Resultado financiero y por tenencia en un lado a resultado financiero y por tenencia por el otro. Si tomamos el rubro, el mismo rubro, para uno y para otro, nada más que uno tiene un signo y el otro tiene otro signo. Bien. Bien. Si
Supónganse que pagué la mitad. El saldo que tengo es el que tengo que eliminar. O sea, porque lo que yo elimino es lo que tengo de activo y pasivo o de resultado en una u otra. No la totalidad de la venta porque no, ya se canceló una parte. Ahí sí que tengo que ver cuánto es el porcentaje que me queda. Vos tenés que tener en cuenta lo que hay de las operaciones intragrupo. ¿Sí? Lo que no tenemos en cuenta es que el porcentaje de control. Tenemos en cuenta cuánto fue la venta y cuánto me queda en el crédito. Y después podemos agregarle algo más. Dice, la inversora vendió a crédito por lo mismo, pero ahora se vendió a tercero el 70%. Es decir que lo otro todavía está dentro de quién es, de los bienes de cambio. Entonces, eliminamos primero qué, la venta. ¿Sí? Después, ¿qué hacemos? Los créditos. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar, y antes de esto, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que salió a tercero y qué es lo que no salió a tercero. Entonces acá vamos a tener que tener en cuenta una cosa que dice la RT es, si la mercadería que quedó, en este caso, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? Quedó el 30. Es decir, ese 30% que está en la cuenta viene de cambio, ese 30% que quedó, lo evalué, ¿está evaluado a valor de costo o está evaluado a valor corriente? El enunciado me lo va a decir. Si el enunciado no dice nada, por defecto nosotros damos valor de costo, que es el más difícil. ¿Está evaluado a valor de costo o a valor corriente? Si está evaluada a valor corriente, no hacemos ajuste. Porque al evaluarlo a valor corriente ya estamos haciendo el ajuste en la propia evaluación. Pero si está evaluado a valor de costo, vamos a tener que ver los resultados, o sea, los resultados de la venta, ¿sí? Los 15.000 menos los 12.660, que no trascendieron al tercero. Esos resultados todavía están adentro, por lo tanto, hay que eliminar esos resultados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? La mercadería en el grupo de poder era 30%. ¿Sí? ¿Cuánto es el resultado de la venta esa? ¿Cuánto es el resultado de la venta? Claro. Tomo los 15.000 menos la venta menos lo que me costó. Ese es el resultado de la venta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, tomo la venta menos el costo de venta, ese es el resultado de la venta, 2.340. ¿Cuánto es la ganancia que no trascendió a tercero? El 30%. Entonces ahí voy a hacer el 30% de 2.340. 702 pesos son resultados no trascendidos a terceros contenidos en activos. Entonces, si nosotros le preguntamos cuáles son los resultados contenidos en activos no trascendidos a tercero, tiene que poner 702. Cuando lo ponemos así, nadie entiende un carajo porque se aprendieron el asiento de memoria. Hagamos 30 por margen. A ver, a mí no me... Digo, esto es un cálculo matemático. El concepto es lo que yo evalúo. Que sepan qué pasó ahí. ¿Qué es lo que pasó ahí? A le vendió a B. ¿Sí? Cuando A le vendió a B, ¿para A qué entró? Una venta. ¿Sí? ¿A B qué le entró? Viene de cambio. Cuando nosotros en una empresa particular hacemos la venta, recién reconocemos que el costo de venta, si no estaba en el activo.
¿Sí? Entonces A reconoció la venta y reconoció el costo de venta, por lo tanto acá quedó un resultado. En B tiene el bien de cambio. Si lo vende hacia afuera, ese resultado se hizo afuera del grupo. Si lo dejó acá, ese resultado no existió. ¿Sí? Ahora, si B vendió una parte y la otra no, parte del resultado se hizo y parte del resultado no se hizo. Lo que salió afuera del grupo es un resultado realizado. Lo que quedó dentro del grupo es un resultado no realizado. ¿Dónde quedó valuado eso? En la cuenta de bienes de cambio de B. ¿Sí? Porque A tenía bienes de cambio, ¿a qué valor? 12.660. Y B tiene la misma mercadería valuada ¿a cuánto? A 15.000. ¿Vieron? Ese es el resultado que tengo que ver si salió o no salió. Si salió, se produjo. Si no salió, tengo que ver qué parte no salió. Por eso digo, bueno, este resultado, ¿qué parte no salió? 30%. Eso quedó contenido en bienes de cambio. Los bienes de cambio de B me tienen que bajar de precio. En un asiento que es costo de venta, viene de cambio. Claro, vos bajás el valor de bienes de cambio y bajás el costo de venta. Bajás el valor de bienes de cambio de B y bajás el costo de venta de A. ¿Sí? Entender esto me hace que no me... A ver, porque ¿cuál es el error? Aprenden los asientos de memoria. Y después llegan al coso, no saben leer algún número, sacan cualquier número, dice, profe, pero el asiento está bien, sí, pero el cálculo que hiciste, cualquier cosa. O lo ponen al revés, es lo mismo. No, hermano, no es lo mismo que esté al revés. Las cuentas son iguales, pero el asiento dice cualquier otra cosa. Entonces, si yo entiendo qué estoy haciendo, tengo que saber contabilidad avanzada, no, tengo que saber introducción a la contabilidad. ¿Sí? ¿Ustedes aprendieron todas las operaciones que hay en el universo, en contabilidad? No, pero si le doy cualquiera, ¿lo van a saber registrar? Sí. Mientras usen lo de Fray Luca Pacioli, tiene los mismos años que el descubrimiento de América, la contabilidad, así que no es tan compleja. Ahora, entiendo que son resultados no trascendidos a terceros, incluido en activo. Todo se queda en el resultado no trascendido a terceros. Se quedaron acá, en el 30%. Entonces, ¿qué hace? Ah, no trascendieron a tercero. Es el 30% de esto, pero yo tengo una participación del 70% y lo multiplican por 70. Cualquier cosa. No entendí qué estoy haciendo. Sí. Pasó. Bien. Todo lo que digo, como dicen las películas de cosas, toda coincidencia con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Son todo lo que vemos en los exámenes. ¿Sí? Entonces nos putean, nos enojan con nosotros, nos dicen, se acuerdan de mi madre, de mi abuela, de mi tatarabuela, y cuando vienen a ver el examen le explicamos esto. Ah, ahora lo entendí. Está tarde. ¿Estamos? Profe, ¿puede mostrar el ejemplo anterior que vimos a este? ¿Ese? Sí, ese. No, perdón, ese. ¿Ese? ¿O estoy hablando del... No, todavía el anterior es más todavía, más atrás. Ahí está, ahí. ¿Qué pasó? Esto está en la filmina, ¿no? Digo, ya está en su vida. Profe, ahí si se vendieron a terceros el 100% de los bienes, Sí. ¿por qué nosotros desconocemos ese resultado? ¿Por qué reconocemos qué? ¿Por qué nosotros no reconocemos ese resultado? Vendría a ser la pregunta. Acá estás reconociendo la venta y en el otro estás reconociendo resultados. Diferenciemos las dos cosas. La venta siempre la elimino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la venta de A después también es la venta de B. Entonces en B también está la venta. No podemos poner dos veces venta. Por eso eliminamos la transacción esa.
Y por eso eliminamos también los créditos. Porque cuando sale a tercero, A hizo venta a costo de venta y B también hizo venta a costo de venta. Entonces eliminamos los del medio para que quede venta final contra el costo de venta inicial. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí. ¿Cómo? Porque en valores corrientes cambié el precio a lo que vale. A valores corrientes, en vez de tenerlo a 15.000, lo volví a 12.660 y eso lo puse como un resultado financiero y por tenencia. Es más complicado, pero tratamos de no, digamos, si nosotros lo viéramos, vas a tener un resultado financiero y por tenencia, porque digamos, B compró a 15.000, pero lo tengo que evaluar al precio que es el de costo, que es 12.000, al precio que me costaría. Entonces, a ese precio yo ya hice otro asiento. Le bajé, ya se lo bajé por otro lado, con otra cuenta. ¿Mm? ¿Cómo? No, porque estamos evaluando a valor de costo. Cuando evaluamos a valor corriente, sí existe, pero nosotros para simplificarlo decimos no hay que hacer ningún asiento. ¿Me quedaba algo? Ahí están los 3 asientos. ¿Sí? La eliminación de la venta, la eliminación de los créditos y la eliminación de los resultados no trascendidos a tercero. ¿Algunas cositas hasta acá? ¿Se entendió hasta acá? Sí. A ningún lado. Por eso son extracontables. Son a los efectos de armarle el papel de trabajo. No, no se guarda. Es parte del papel de trabajo de la consolidación. De hecho, cuando se consolida, la empresa que hace la contabilidad y la que hace la auditoría son las mismas empresas que están llevando todo el proceso y toda la contabilidad de todas. Entonces ya tienen sistema preparado para hacer todo esto. ¿Sí? Pero al nivel de auditoría yo tengo que detectar cuáles son las operaciones, tengo que saber que esas eliminaciones fueron bien hechas. ¿Sí? Más allá de que lo haga un sistema. Sí. Igual. Igual. El viernes, por favor, presencial, virtual. Y el miércoles seguimos con la segunda parte de esto y le vamos a agregar, claro, esto es lo fácil. Vamos a empezar a agregarle complejidad y vamos a ver todos los papeles de trabajo. Nos vemos.